Historia 1. MK Ultra, programa de control mental. Encontré el historial médico de mi abuelo por accidente, hurgando entre papeles viejos en el sótano de mi casa. Nunca supe que había estado internado en una clínica psiquiátrica, mucho menos que formó parte de un experimento llamado MK Ultra. Al principio pensé que era un malentendido, una de esas leyendas urbanas que la gente menciona con sorna sobre la CIA y experimentos de control mental. Sin embargo, una nota al pie del archivo me dejó sin aliento: la supervisión constante es obligatoria. Recordé todas las veces que mi abuelo decía que lo vigilaban, que había hombres en la calle siguiéndolo. Durante años lo atribuimos a su depresión y paranoia, hasta que dejó de mencionarlo, resignado a no ser escuchado. Ahora, al leer esos documentos, entendí que quizá no estaba tan equivocado. El informe decía que su alta no fue por mejoría, sino porque el experimento había finalizado. Habían terminado con él, así de simple. Intenté contactar con los médicos que aparecían en los informes, pero fue inútil. Quienes seguían trabajando me daban respuestas vagas y esquivas, y los que no, parecían haberse esfumado sin dejar rastro. Esa misma noche, algo extraño ocurrió: mis cuentas de redes sociales fueron bloqueadas sin previo aviso, y mi correo electrónico quedó inhabilitado. Cada intento de acceder era inútil. Sentí que un agujero se abría bajo mis pies. De repente, la paranoia de mi abuelo parecía un reflejo demasiado cercano. Decidí contarle a mi familia lo que había descubierto, pero mi intento fue interrumpido antes de siquiera empezar. 2 hombres vestidos de civil se me acercaron mientras esperaba el metro. Sin levantar la voz, me aconsejaron dejar todo en el pasado. Fue entonces cuando lo supe: había tocado algo que debía permanecer enterrado. Volví a casa esa misma noche y comencé a revisar todos los papeles otra vez, buscando alguna pista más. Sin embargo, cuando desperté al día siguiente, todo había desaparecido. No quedaba rastro alguno de los archivos ni de los documentos que había encontrado. La habitación estaba vacía, como si alguien hubiese pasado durante la noche y borrado cada evidencia. Sobre la mesa, solo permanecía el cuaderno viejo de mi abuelo. No recordaba haberlo dejado allí, pero lo reconocí al instante. Entre sus páginas, encontré una única nota escrita con su letra temblorosa: ellos también vendrán por ti. Desde ese día, la sensación de estar vigilado se volvió constante. En la calle, los coches que se detenían demasiado tiempo me parecían sospechosos. Los rostros desconocidos en los cafés parecían siempre atentos a cada uno de mis movimientos. Dormir se convirtió en un reto imposible: cada crujido nocturno, cada sombra en la ventana, me hacía pensar que finalmente venían por mí. Pocos días después, mientras caminaba de regreso a casa, un coche se detuvo bruscamente junto al bordillo. 2 hombres bajaron y me pidieron que los acompañara. No me dieron opción a negarme. Me llevaron a un lugar que reconocí al instante: el mismo centro psiquiátrico donde estuvo mi abuelo. Las paredes eran amarillentas y los pasillos olían a desinfectante rancio. El eco de pasos ajenos retumbaba a lo lejos, como si yo no fuese el único atrapado allí. Me sometieron a exámenes interminables, pero cada vez que intentaba explicar lo que había pasado, me miraban con indiferencia, como si ya conocieran la historia de antemano. Al día siguiente, me entregaron un extracto oficial. Decía lo siguiente: psicosis paranoide con delirios de persecución. El diagnóstico era idéntico al de mi abuelo. Ahora entiendo por qué siempre le insistían en que estaba enfermo. No se trataba de alucinaciones, solo era la manera más fácil de silenciarlo. Desde esa habitación fría y aséptica, me doy cuenta de que nunca se trató de una simple investigación. Mi abuelo no estaba loco. Nosotros éramos los experimentos. Historia 2. Roswell es un lugar para pruebas secretas. Todo empezó con unas fotografías viejas que encontré en el desván de la casa familiar.
Estaban guardadas en una caja polvorienta junto a insignias militares y documentos incompletos. Mi abuelo había sido destinado a Roswell en 1947, pero nunca hablaba de aquello. Lo único que mencionaba, en raras ocasiones, era que el verdadero peligro nunca venía del cielo. En una de las imágenes que encontré, aparecía junto a un grupo de hombres en uniformes militares, pero lo que realmente me inquietó fue lo que había al fondo, personas con cuerpos deformes y piel quemada, casi irreconocibles. No se parecían en nada a las supuestas pruebas de autopsia de extraterrestres de las que tanto se hablaba en teorías conspirativas. Eran cuerpos humanos. Algunos parecían niños, otros adultos, pero todos ellos mostraban signos evidentes de haber sido sometidos a torturas inhumanas. La piel estaba hinchada, derretida por el calor o quemada hasta revelar músculo expuesto. Nada en esas fotos sugería un accidente ovni. Había algo más oscuro allí. Esa misma noche, la curiosidad me arrastró a buscar más información. Inicié mi investigación en archivos desclasificados, foros de conspiración y chats en la web profunda. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Las historias de platillos voladores no eran más que una distracción. Lo que realmente ocurrió en Roswell fue parte de experimentos secretos con radiación y armas químicas en humanos, utilizando prisioneros, civiles e incluso soldados como cobayas. La gran mayoría de los que participaron en esas pruebas desaparecieron. Nadie los volvió a ver ni supo de ellos jamás. Un mensaje anónimo en un foro de conspiración me hizo estremecerme. El remitente decía, lo sabían todo y nos destruyeron. La pantalla parpadeó, y antes de que pudiera responder, el chat se cerró. Desde ese momento, empecé a sentir que no estaba solo. Cada vez que salía de casa, sentía miradas fijas en mí. Al principio creí que era paranoia. Me equivocaba. Una noche, al regresar de trabajar, encontré la puerta de mi casa entreabierta. Todo estaba revuelto, como si alguien hubiera buscado algo con prisa. Mi laptop había desaparecido y con ella los archivos que había recopilado sobre Roswell. Pero lo más extraño fue lo que hallé en la puerta. Una caja metálica, oxidada por el tiempo, me esperaba en el umbral. Dentro había un puñado de fichas militares quemadas. Reconocí algunos nombres de las listas de desaparecidos que había encontrado en mi investigación. Entre ellas, había una ficha más, ennegrecida, pero cuyo grabado aún se distinguía, el nombre de mi abuelo. Esa noche apenas dormí. Tenía la sensación de que el aire a mi alrededor pesaba más de lo normal, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad de la habitación. Encendía las luces y no veía a nadie, pero cada pequeño ruido me hacía sobresaltarme. Pensé en ir a la policía, pero sabía que lo que estaba enfrentando no era algo convencional. Ya había leído demasiadas historias sobre los que se atrevieron a escarbar demasiado en el pasado. Todos terminaron desapareciendo. A la mañana siguiente, antes de que pudiera hacer nada, recibí una llamada inesperada. Era la policía, pero lo que me dijeron me dejó sin aliento. Según sus registros, todos los archivos relacionados con mi investigación habían sido eliminados. Ya no existía en ningún sistema oficial, como si nunca hubiera hecho ninguna búsqueda ni contacto. Pero lo peor vino al final. El oficial al teléfono me dijo que, tras verificar en su base de datos, yo tampoco figuraba como ciudadano registrado. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Era como si alguien hubiese borrado mi existencia por completo. Historia 3. 5G y vigilancia masiva. El día que me asignaron la instalación del nuevo equipo 5G en la torre del barrio, todo parecía una rutina más. Nada me preparó para lo que encontraría allí. Mientras conectaba los cables, noté que los chips de transmisión no solo estaban enlazados a los servicios de telefonía y Wi-Fi, como esperaba, sino que también tenían acceso a cámaras de seguridad del vecindario y micrófonos de los teléfonos móviles cercanos.
El diseño del sistema permitía escuchar y registrar cualquier conversación en un radio de varios kilómetros. Algo en eso no me cuadraba. No era solo tecnología de comunicaciones, era vigilancia. Cuando pregunté al supervisor sobre esas conexiones inusuales, me miró fijamente, como si hubiese cruzado una línea que no debía. Me dijo que dejara de hacer preguntas y terminara el trabajo. Pero no pude sacarme la sospecha de la cabeza. Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, al llegar a casa, noté que mi teléfono se comportaba de forma extraña. Cada vez que hablaba con alguien, la pantalla se encendía por sí sola, y una notificación aparecía fugazmente, audio enviado. Al revisar las configuraciones, descubrí que todas mis conversaciones habían sido grabadas en secreto y enviadas a un servidor que no reconocía. Intenté rastrear la dirección IP, pero cada vez que lo hacía, la conexión se cortaba abruptamente. En ese momento supe que alguien, en algún lugar, me estaba observando. Al día siguiente, encontré un sobre en mi buzón sin remitente. Dentro solo había una hoja con una frase que me erizó la piel: sabemos lo que intentabas hacer. Me invadió una sensación de paranoia. Revisé cada rincón de mi casa buscando micrófonos o cámaras ocultas, pero no encontré nada. Sin embargo, la sensación de ser vigilado se volvía cada vez más opresiva. Cada vez que cogía mi teléfono, la cámara frontal se encendía sola, y la luz de grabación parpadeaba aunque yo no hubiera abierto ninguna aplicación. Intenté apagarlo, pero se encendía por sí solo una y otra vez. Un mensaje apareció en la pantalla: te vemos. En ese momento, comprendí que ya no estaba solo en mi propia vida. Cada conversación, cada mensaje, incluso el silencio, estaba siendo monitoreado. Estaba atrapado en una red invisible de vigilancia de la que no había salida. La noche siguiente, desesperado, traté de desinstalar cualquier aplicación sospechosa, pero el teléfono reaccionaba cada vez más agresivo. Se reiniciaba constantemente, y las notificaciones se acumulaban con frases inquietantes: no puedes escapar, estamos aquí, forma parte del sistema. La sensación de que alguien estaba escuchando todo era insoportable. Intenté dejar el móvil en otra habitación para poder dormir, pero la pantalla se encendía a través de la pared, proyectando un resplandor tenue que parecía decir: no importa dónde estés, siempre te encontraremos. Esa noche no dormí. Me sentía asfixiado por la idea de que cada dispositivo en mi vida se había vuelto una ventana abierta hacia algo que no podía comprender. Finalmente, exhausto, me rendí al sueño por unas pocas horas. Al despertar, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Todos mis dispositivos habían desaparecido. No estaban mi teléfono, mi ordenador ni el router. Ni siquiera el televisor. Era como si alguien hubiese pasado durante la madrugada y borrado cualquier rastro de tecnología de mi casa. Me sentí momentáneamente aliviado, hasta que vi lo que había sobre la mesa de la cocina: una nota escrita a mano. La tomé con manos temblorosas y la leí. Solo tenía una frase: ahora tú también eres parte del sistema. Historia 4. Falsos ataques terroristas. Un amigo cercano, alguien con acceso a información que pocos tienen, me hizo una advertencia extraña que no pude sacar de la cabeza. Me insinuó que no todos los ataques terroristas que aparecían en las noticias eran reales. Algunos estaban orquestados, diseñados para crear miedo y justificar leyes que limitaban las libertades de la gente. Al principio lo tomé como una teoría conspirativa más, pero su tono, su mirada tensa y la precisión con la que lo dijo me dejaron inquieto. Pasé semanas pensando en ello, hasta que finalmente decidí investigar por mi cuenta. Sabía que era peligroso, pero algo en mí necesitaba confirmar si lo que había insinuado era verdad. Una noche, tras acceder a un foro en la red oscura, encontré una carpeta encriptada que describía en detalle una explosión inminente en mi ciudad.
Lo que más me heló la sangre fue que entre los documentos había una lista con nombres de víctimas. Ahí estaba el mío. Ver mi nombre en esa lista fue como recibir una sentencia de muerte adelantada. Alguien, en algún lugar, ya había decidido que yo moriría ese día. No había forma de que fuera una coincidencia. Sabían quién era, dónde vivía y habían planeado mi muerte como si fuera una formalidad más. Fui a la policía, pensando que ellos podrían protegerme, pero apenas mencioné los documentos, sus miradas cambiaron. No me creyeron. Me trataron como si estuviera loco o peor, como si no les importara. Los días siguientes, una paranoia constante se apoderó de mí. Noté que unos desconocidos me seguían por la calle, tomándome fotos discretamente desde la distancia. Al principio creí que era mi imaginación, pero era real. No importaba dónde estuviera, siempre había alguien con un teléfono o una cámara, registrando cada uno de mis movimientos. Ya no se molestaban siquiera en disimular. Quería huir, pero ¿cómo escapar de algo que parecía ya haber sido decidido? Finalmente llegó el día de la explosión. Algo dentro de mí me decía que debía evitar ese lugar a toda costa, pero al mismo tiempo, la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Si lo que había leído era cierto, nada de lo que iba a ocurrir sería real, excepto, tal vez, mi muerte. Me acerqué al sitio señalado en los documentos poco antes de la hora indicada. Todo parecía normal, transeúntes caminando, coches avanzando lentamente por las calles. Sin embargo, justo antes de la explosión, algo cambió. Los que caminaban por la acera se colocaron en posiciones exactas, como actores esperando su señal. Entonces, la explosión ocurrió. Fue rápida, brutal. Todo a mi alrededor se cubrió de humo y fragmentos de vidrio. Caí al suelo, aturdido por la onda expansiva, pero lo que vi a continuación me dejó paralizado. Mientras el humo aún se dispersaba, vi a las supuestas víctimas levantarse cuidadosamente. Se sacudieron el polvo y las cenizas de la ropa, como si nada hubiera pasado. Algunos intercambiaban sonrisas discretas, otros revisaban sus teléfonos. Todo era una farsa. Cuando las cámaras de televisión dejaron de grabar, el escenario se desmontó en silencio, sin que nadie lo notara. Estaba vivo, pero sabía que ya no debía estarlo. Esa noche, mientras intentaba comprender lo que había presenciado, encendí la televisión y vi mi nombre entre los muertos. Mi foto, la misma que había visto en la lista, apareció junto a otras víctimas que tampoco habían muerto en realidad. Para el mundo entero, yo ya no existía. Al día siguiente, mientras caminaba sin rumbo, incapaz de decidir qué hacer, 2 hombres vestidos de civil se me acercaron. Sabían quién era yo. Me rodearon sin levantar la voz ni llamar la atención, como si aquello fuera solo una formalidad. Uno de ellos me miró fijamente, y con una leve sonrisa en los labios, me lanzó la única pregunta que todavía retumba en mi cabeza. ¿Quieres ser el próximo héroe de las noticias? Entendí que no tenía opción. Historia 5. Estelas químicas venenosas. Siempre pensé que lo de los chemtrails era una tontería, una de esas teorías conspirativas absurdas. Pero todo cambió después de una extraña lluvia que cayó sobre mi ciudad. El cielo había estado despejado durante semanas, hasta que una mañana varios aviones dejaron largas estelas blancas que se extendieron por el horizonte como un tejido fino y brillante. Horas después, llovió. La lluvia tenía un olor extraño, ligeramente metálico, y dejaba un residuo aceitoso en las ventanas y los coches. No le di importancia hasta que mi piel empezó a picar incontrolablemente, como si me hubiera bañado en ortigas. Pronto, los vecinos también comenzaron a quejarse. Unos hablaban de alergias, otros de dolores de cabeza insoportables o ataques de ansiedad repentinos. Sin embargo, la ciudad no se alarmó, como si todos estuviéramos demasiado cansados para preocuparnos. De hecho,
noté que las personas con las que hablaba parecían extrañamente apáticas, como si una niebla invisible las envolviera. Todos estaban irritables y al mismo tiempo completamente indiferentes. Algo estaba ocurriendo, y yo necesitaba entenderlo. Empecé a rastrear los vuelos comerciales que habían sobrevolado la ciudad en los últimos días. Tras semanas de búsqueda, logré hackear el sitio web de una aerolínea que repetía rutas sospechosamente sobre nuestra zona. No esperaba encontrar más que horarios y registros de mantenimiento, pero lo que descubrí era algo mucho más siniestro. Los informes internos detallaban el uso de productos químicos desconocidos, rociados en áreas específicas para algo llamado estabilización social. Según los documentos, el propósito de esas sustancias era sutil: reducir el conflicto social y mantener a la población en un estado de letargo emocional. Apagaban la voluntad, sustituían la preocupación por una irritación constante y estéril. No provocaban histeria, sino una calma artificial, como si todos fuéramos marionetas con los hilos flojos. Todo empezaba a tener sentido. La ciudad estaba envuelta en una nube invisible que apagaba cualquier intento de cuestionar lo que estaba pasando. Intenté contárselo a mis amigos, a mis vecinos. Les hablé de los documentos, de los vuelos y de las sustancias. Nadie me creyó. Me miraban con indiferencia, como si mis palabras fueran ruido de fondo. Era como si la apatía se hubiese incrustado en sus huesos. Estaban atrapados y ni siquiera se daban cuenta. Días después, recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida. Era breve y claro: si quieres sobrevivir, olvídalo. Mi cuerpo se paralizó al leer esas palabras. Sentí como si el aire se volviera más denso a mi alrededor. Cerré mi portátil de golpe, pero ya era demasiado tarde. Sabían que yo había encontrado algo. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, una sombra se movió detrás de mí. Oí un golpe seco y me volví justo a tiempo para ver una piedra cayendo a mis pies. Enredada alrededor de la piedra había una nota escrita a mano: tú eres el siguiente. La paranoia comenzó a devorarme. Cada ruido nocturno, cada coche que pasaba despacio por mi calle, se sentía como una amenaza. Sabía que tenía que escapar de la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. Pero escapar no resultó tan fácil. Todas las salidas estaban controladas. Intenté salir en coche, pero en cada carretera me detenían patrullas. No decían nada específico, solo que había problemas técnicos y que debía regresar a la ciudad. No había forma de pasar. Me di cuenta de que algo me había señalado como un objeto de observación. Había cruzado una línea invisible y ya no era un ciudadano más. Me tenían en la mira. Desesperado, probé rutas secundarias, caminos de tierra y senderos ocultos. Pero siempre, en el momento más inesperado, aparecía una patrulla o un coche sin identificación, bloqueando mi camino. No podía escapar. No era un prisionero oficial, pero la ciudad se había vuelto mi jaula. Volví a casa sin opciones. Mi cuerpo se sentía pesado, como si cada intento de huir hubiera drenado mi energía vital. Sabía que ya no me quedaba mucho tiempo. Estaba marcado, controlado, atrapado en un sistema que operaba en las sombras. Aquella noche no pude dormir. El aire olía al mismo olor metálico de la lluvia, y mi piel seguía picando. Algo dentro de mí había cambiado. Al despertar a la mañana siguiente, todos mis dispositivos electrónicos habían desaparecido. Mi teléfono, mi ordenador, incluso el router. Sobre la mesa solo quedaba una nota con la misma letra temblorosa de la amenaza anterior. Decía: ahora eres parte del sistema. Me miré las manos. La piel estaba cubierta de pequeñas marcas, como si agujas microscópicas hubieran perforado cada poro. Ellos ya estaban dentro de mí. Historia 6. Medicamentos falsos contra el cáncer. El diagnóstico de cáncer de mi madre fue devastador,
pero nos aferramos a la esperanza cuando su médico nos habló de un nuevo fármaco experimental. Era parte de un programa especial, y aunque los efectos secundarios eran desconocidos, el doctor aseguró que los resultados preliminares habían sido prometedores. No teníamos opción. Mi madre accedió al tratamiento con la ilusión de que quizá, esta vez, la ciencia le daría tiempo. Las primeras semanas pareció mejorar. Su ánimo se elevó y las pruebas iniciales indicaban una ligera remisión. Pero después, todo se torció rápidamente. El cansancio extremo la debilitó hasta el punto de no poder levantarse de la cama. Los dolores volvieron con una ferocidad inhumana. Ni los analgésicos surtían efecto. Una madrugada, se apagó. Murió en silencio, antes de que pudiera despedirme. Algo no encajaba. No entendía cómo un fármaco que supuestamente estaba ayudándola había terminado matándola en cuestión de semanas. El doctor atribuyó su muerte al avance natural de la enfermedad, como si fuera inevitable, como si todo lo que habíamos hecho no hubiera servido de nada. Sin embargo, una sensación incómoda se quedó clavada en mi pecho. Algo andaba mal. Días después, mientras revisaba las pertenencias de mi madre, encontré un sobre que me heló la sangre. Era un documento del hospital con una frase impresa en la esquina superior: medicamento clase placebo. Al principio no entendí del todo lo que significaba, pero cuando seguí leyendo, mi estómago se encogió. Mi madre no había recibido el fármaco real. Fue parte de un ensayo aleatorio. El documento explicaba que el estudio consistía en dividir a los pacientes en dos grupos: unos recibirían el medicamento experimental y otros, un placebo sin ningún efecto terapéutico, solo para comparar resultados. Mi madre había sido tratada como un experimento. Su muerte no había sido un accidente, sino un dato más en una estadística clínica. No se trataba de salvarla, sino de probar qué tan efectivo parecía ser el fármaco cuando se enfrentaba a la muerte real. Enfurecido, comencé a investigar por mi cuenta. Descubrí que detrás del ensayo estaba una corporación farmacéutica desesperada por sacar el medicamento al mercado antes de que se vencieran sus patentes. No les importaban los pacientes ni las familias que dejaban atrás. Cada muerte era simplemente un número en un informe. La promesa de esperanza que nos habían vendido era una mentira calculada. Las vidas eran prescindibles. El dinero no. Decidí que alguien debía saberlo. Reuní toda la documentación que encontré: correos, reportes internos del ensayo, e incluso correos filtrados de la empresa en los que reconocían que el medicamento aún no era seguro. Estaba listo para armar un escándalo. Pero justo cuando iba a enviar la información a varios medios, algo extraño ocurrió. Un hombre elegante, con un aire de frialdad calculada, me interceptó en la calle. Su tono fue suave, casi amistoso, pero sus palabras retumbaron como una amenaza velada. Me advirtió que debía parar. Antes de marcharse, me dijo sin inmutarse: de lo contrario, tú también te convertirás en una estadística. Esa noche, al llegar a casa, mi laptop no encendía. Mi correo había sido pirateado. Todos los documentos que había recopilado desaparecieron. No había copias de seguridad. Todo mi trabajo, cada prueba, cada pista de lo que habían hecho con mi madre, se esfumó como si nunca hubiera existido. Unos días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: su participación en el estudio ha sido confirmada. Espere más instrucciones. Sentí como el frío me atravesaba el cuerpo. Sabía que ellos no habían terminado conmigo. Ahora yo era el siguiente en su lista. No pararán hasta que todos, uno por uno, seamos convertidos en sujetos de prueba, sin importar el precio. Mi vida ya no me pertenecía. Desde ese día, cada dolor de cabeza, cada resfriado, se siente como una señal. No sé si me están envenenando lentamente o si simplemente estoy enloqueciendo. No importa cuánto intente huir,
sé que ya estoy dentro del sistema. No puedes escapar de un experimento cuando tú eres el experimento. Historia 7. Simulación de elecciones. Siempre sospeché que las elecciones en mi país eran solo un espectáculo bien montado, una ilusión de democracia en la que el resultado se decidía mucho antes de que la gente siquiera acudiera a votar. Quise creer que estaba equivocado, que esas ideas eran producto de mi escepticismo. Sin embargo, todo cambió el día en que decidí ser voluntario en un colegio electoral para verlo con mis propios ojos. Llegué temprano, antes de que abrieran las puertas. Me sorprendió encontrar las urnas ya selladas. No había ninguna papeleta dentro, pero tampoco había posibilidad de que nadie las abriera para introducir votos más adelante. Era como si la votación fuera un simple trámite que no influiría en nada. Las urnas no estaban allí para recoger votos, sino para aparentar. Cuando se lo mencioné al presidente de la comisión, me miró con una sonrisa fría, casi complacida, como si ya hubiera escuchado esa inquietud muchas veces antes. Sus palabras me dejaron en shock: los resultados ya están listos. Simplemente estamos cumpliendo nuestra parte. Fue entonces cuando entendí que todo era una farsa cuidadosamente orquestada. Los ciudadanos no votaban, solo actuaban como extras en una obra con guión prescrito. Pasé el resto del día en estado de alerta, observando cada detalle. Noté que las máquinas de votación electrónica parecían estar conectadas a un servidor externo, algo que no debería ser posible. Lo más inquietante fue descubrir que los datos no se quedaban en el sistema nacional. Se cargaban directamente en un servidor al que tenían acceso personas de fuera del país. Fue como si una mano invisible estuviera manipulando los resultados en tiempo real, sin que nadie lo notara o se atreviera a cuestionarlo. Esa noche, la realidad me aplastó. No importaba cuántos ciudadanos votaran ni por quién lo hicieran. Ya estaba decidido quién ganaría y quién perdería. Todos éramos piezas de un teatro cuidadosamente diseñado para mantener la ilusión de libertad. Intenté denunciarlo. Hablé con periodistas y envié correos a varias organizaciones de transparencia electoral, pero no obtuve respuesta. Solo silencio. Poco después, recibí una llamada de un número desconocido. La voz del otro lado era impersonal, pero el mensaje fue claro: guarda silencio, o nunca más podrás votar. En ese momento comprendí que las elecciones no eran solo un fraude, sino un mecanismo de control mucho más profundo. Votar no era un derecho, sino una trampa. Nos dejaban creer que teníamos poder para decidir, cuando en realidad todo estaba manipulado desde el principio. Y lo peor era que, si te oponías al sistema, te sacaban del juego sin que nadie lo notara. Esa misma tarde, vi los resultados de las elecciones en las noticias. Eran exactamente los mismos números que había visto horas antes en las papeletas de votación selladas. No hubo margen de error ni diferencia alguna. Era perfecto. Tanto que daba miedo. Esa noche, traté de no pensar en lo que había descubierto. Sabía que, si seguía buscando respuestas, pondría en peligro algo más que mi derecho a votar. Sin embargo, el sistema ya había puesto sus ojos en mí. A la mañana siguiente, encontré un sobre en mi buzón. Dentro había una boleta electoral con mi nombre impreso, completamente llena y firmada, como si yo mismo la hubiera completado. Cada casilla estaba marcada con las opciones que habían ganado la noche anterior. Alguien ya había votado en mi lugar. Debajo de la boleta, había una nota breve que me hizo sentir un frío paralizante: de todos modos, siempre sabemos cómo vas a votar. Comprendí entonces que nunca se trató de mi opinión ni de mi voto. Ellos ya sabían todo de mí, mis pensamientos, mis inclinaciones, incluso mis dudas. Mi voto no era más que una formalidad, una confirmación de lo que ya habían decidido por mí desde el principio. La libertad era una ilusión perfectamente calibrada. Y ahora, ellos sabían que yo también lo sabía. Historia 8.
Vacuna y esterilización. Los rumores siempre me parecieron exageraciones paranoicas. Historias sobre gobiernos que usaban vacunas para esterilizar a la población de manera encubierta. Decían que era parte de un control demográfico global. Me parecía absurdo, un mito de Internet sin fundamentos reales. Hasta que, trabajando como técnico en un laboratorio farmacéutico, recibí por error un archivo clasificado como no divulgable. Mi curiosidad me superó y lo abrí. Lo que encontré me dejó paralizado. Era un informe detallado sobre oligoelementos introducidos en una vacuna experimental capaces de inducir infertilidad en mujeres. El documento explicaba cómo las sustancias químicas no mostraban efectos inmediatos, pero, con el tiempo, bloqueaban los procesos hormonales esenciales para la concepción. El objetivo era claro: reducir discretamente las tasas de natalidad sin que las afectadas lo notaran. Los efectos secundarios se disimulaban como problemas de salud habituales. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que leía. Todo estaba ahí, explicado con una frialdad meticulosa: dosis exactas, poblaciones objetivo, previsión de resultados en 10 años. Era real. La vacuna que yo ayudaba a desarrollar no era solo una herramienta de salud pública, sino un arma de control silencioso. Intenté hablar con mi jefe. Necesitaba confirmar si aquello era un error, si los datos habían sido mal interpretados o si pertenecían a un proyecto que ya no estaba en curso. Su respuesta fue aterradora. Con una calma casi indiferente, me insinuó que era mejor olvidarlo si no quería buscarme problemas. En ese momento supe que había cruzado una línea peligrosa. Durante los días siguientes, todo a mi alrededor empezó a cambiar. Noté que me estaban vigilando. Coches estacionados fuera de mi casa permanecían allí más de lo normal. Mi teléfono se apagaba y encendía solo, y mi correo electrónico comenzó a bloquearse de manera inexplicable. Estaba claro que alguien sabía que había visto el archivo. Cuando le conté a mi esposa lo que había descubierto, su rostro se llenó de miedo. Me rogó que dejara de investigar, que lo olvidara. Tenía razón en preocuparse, pero no podía detenerme. Estábamos en peligro y necesitaba protegernos, aunque ya era demasiado tarde. Esa misma noche, alguien llamó al timbre. Miré por la mirilla y vi a 2 hombres con trajes de riesgo biológico esperándonos en la puerta. Detrás de ellos había una camioneta sin logotipos, con las luces encendidas. Dijeron que estábamos en una lista y que necesitábamos someternos a más pruebas por motivos de salud. En ese instante entendí que no había salida. Ya estábamos atrapados en el sistema. Nos llevaron en silencio. Mi esposa y yo permanecimos juntos en el vehículo, rodeados por personas que no dijeron una palabra durante todo el trayecto. Cuando intenté preguntar a dónde nos llevaban, sentí una aguja en el brazo y todo se volvió negro. A la mañana siguiente, desperté en una habitación de hospital, solo. Mis recuerdos eran confusos, como si me hubieran drogado. Busqué desesperadamente a mi esposa, pero no había nadie más en la habitación. Sobre la mesa encontré un sobre con un documento. Lo abrí temblando. El papel confirmaba que mi esposa había sido diagnosticada con infertilidad permanente. Me quedé mirando esas palabras, intentando encontrar alguna explicación lógica. ¿Cuándo la vacunaron? No lo recordaba. ¿Dónde? No había fechas ni indicaciones claras. Solo una fría confirmación médica de un hecho irreversible. Me desplomé en la cama, con el pecho oprimido por una mezcla de terror y culpa. No sabía en qué momento nos habían inyectado aquello. ¿Había sido en una consulta de rutina? ¿Durante alguna campaña de vacunación masiva? No lo sabíamos, y ya no importaba. Lo habían hecho sin que nos diéramos cuenta, de forma silenciosa y precisa. Ya era demasiado tarde. Entendí entonces la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No éramos los únicos. Había miles, quizás millones como nosotros,
Parejas que nunca sabrían que sus cuerpos habían sido intervenidos sin su consentimiento. Creyendo que se estaban cuidando, habían sido convertidos en piezas de un plan mayor. Y lo más aterrador era la certeza de que nadie lo descubriría jamás. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.